Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Empezamos con primero BG1. Nuestro tema es la sociedad romana. La sociedad romana se dividía en tres grandes grupos: patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios pertenecían a las familias más ricas propietarias de las grandes tierras. Se consideraban descendientes directos de los fundadores de Roma. Podían ser elegidos miembros del Senado, ocupaban los cargos políticos más importantes. Las mujeres no podían participar en la política. Los plebeyos eran pequeñas propiedades, campesinos, artesanos y comerciantes. No podían gobernar, debían pagar impuestos y servir en el ejército. Los esclavos eran prisioneros de guerra o hijos de otros esclavos. Se consideraban una propiedad más de su dueño. Con el tempao pudieron comprar su libertad y pasaron a ser libertos. Los patricios y los plebeyos eran ciudadanos, eran libres y tenían derecho. Los extranjeros, que eran hombres libres, y los esclavos, que no tenían ningún derecho y carecían de libertad, eran considerados no ciudadanos. Los plebeyos se sublevaron en varias ocasiones para conseguir los mismos derechos que los patricios. En el siglo V a.C., consiguieron tener un representante que definiese sus intereses, el tribuno de la plebe. Posteriormente lograron ascender a las magistraturas y al Senado, y pudieron casarse con miembros de las familias patricias. La mujer en Roma, las mujeres ya fueron patricias o plebeyas, no tenían los mismos derechos que los hombres y dependían siempre de un hombre, bien del padre, bien del marido. Las patricias, las mujeres, la principal función de la mujer romana era dedicarse a la organización de la familia de la casa, de la que era considerada ama domina. Las patricias estaban excluidas de todas las actividades cívicas, la guerra, la política y la ley. Solamente podían participar en el ámbito religioso, pues muchos de ellos fueron conocidos como sacerdotes vestales. Con frecuencia se dedicaban a tejer. Sin embargo, las mujeres de familia rica diferían de los plebeyas y esclavos sin que tenían mayor libertad de movimiento. Eran educadas al igual que los varones, hasta los 12 años de edad. Cuando se casaban podían acudir a banquetes de edad con sus maridos, se paseaban por la ciudad de compras, iban a visitar a sus amigas, algunas de ellas influirían en la política de Roma, siempre a través de un varón. Los plebeyas no podían participar en política ni en ceremonias religiosas. Con el tiempo lograron muchos derechos reservados en las patricias. Las esclavas, que no tenían derecho, no podían casarse, pero sí tenían a un esclavo como pareja. Además, debían satisfacer sexualmente a sus dueños. Entre las esclavas se encontraban las nodrizas, quienes se encargaban de la crianza de los hijos. Además, eran quienes realizaban los trabajos domésticos. Con referencia al tema, la sociedad romana era muy jerárquica y desigualdad, dividida principalmente en los patricios, los plebeyos, los clientes, los libertos y los esclavos. Los patricios, la élite, tenía un poder político y encontraban la tierra, mientras que los plebeyos más numerosos eran artesanos, comerciantes y campesinos. Los esclavos sin derechos eran una parte crucial en la economía romana. La sociedad romana también era un experimento cambio con el tiempo, incluyendo el surgimiento de los caballeros y la movilidad social, especialmente durante el periodo. La estructura social, como vemos aquí, había comenzado por los patricios, seguían plebeyos, luego seguían los clientes, los libertos y los esclavos. Los patricios eran la clase alta,
con poder político, riqueza y control de la tierra. Los plebeyos era la clase media, compuesta por los artesanos, comerciantes y campesinos. Los plebeyos eran quien recibían protección y apoyo de un patricio a cambio de servicio. Los esclavos, que podían obtener propiedades y algunos derechos, pero no la ciudad completa. Los libertos, disculpen, y los esclavos, sin embargo, no tenían derecho, considerados propiedad de otro y realizando trabajos forzados. Entonces, con respecto a la sociedad romana, sus cambios y su movilidad social durante la República era que la sociedad romana era principalmente los patricios y los plebeyos, con una clara jerarquía ilimitada para los plebeyos en el acceso al poder. Surgió también la clase de los caballeros, formado por un hombre rico, que eran patricios, y se produjo una mayor movilidad social, especialmente en las provincias. El ejército romano, con soldados de diversas provincias, también contribuyó en la movilidad social, ya que los soldados obtenían la ciudadanía romana al finalizar su servicio. Las provincias ganaron un papel importante en la especialidad, fomentaron también una formación de nuevas clases sociales, como la burguesía, que incluía terratenientes, comerciantes y profesionales. Entonces, ¿a qué se basa esto? También a la religión, a la cultura. La religión romana también estaba fuertemente ligada a la vida política y social. Los romanos adaptaron dioses griegos y los adaptaron a su propia cultura, además de tener dioses domésticos. Las fiestas religiosas como las Saturnales eran importantes para la cohesión social y el sentido de comunidad. La cultura romana era la influencia también por Grecia y otras culturas orientales que se habían desarrollado en diferentes áreas, como la literatura, el arte, la arquitectura. En resumen, la sociedad romana había sido muy completa y jerarquizada, ¿verdad? Entonces tenían una estructura social que varió a lo largo de su historia, incluyendo los cambios de las clases sociales, la influencia del ejército y las provincias y una rica cultura que era influenciada por diversas fuentes. Entonces, ¿cómo era la sociedad de los romanos? Se dividía en dos grupos en sí, los patricios y los plebeyos. Como bien sabemos, los patricios eran los descendientes de las familias más antiguas, mientras que los plebeyos, en cambio, eran en su mayoría los artesanos, los campesinos que trabajaban en tierras de los patricios.